tema asignado para el día de hoy está en relación con los antibióticos y hablar un poco de resistencia bacteriana. Lógicamente esto no pretende ser una clase de farmacología, sino tratar de enfocarlo a lo que es nuestro capítulo, que es, o nuestro tema, que es la microbiología. Muy bien. La siguiente diapositiva, Mayra, por favor. Muy bien. Lógicamente, la anterior, Mayra. No, la siguiente. Anterior, pasado. Muy bien. Lógicamente, cuando se descubren los antibióticos, la anterior, la anterior a esa. Ajá, perfecto. Cuando se descubren los antibióticos, luego, pues, lógicamente es un descubrimiento muy importante para la historia de la medicina. Esto básicamente se traduce porque se pensaba que muchas dolencias que presentaban mucha mortalidad o infección, una mortalidad, se pensó con el advenimiento de los antibióticos que iban a desaparecer. Pero también nos creó un problema, porque el uso masivo de estos antibióticos iban a producir primero reacciones adversas que podrían ser tan leves como una simple urticaria o tan severas como un síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo. Pero el problema más importante es la resistencia a uno o varios antibióticos. La siguiente. Miren ustedes, este es un mapa mundial de cómo se consume los antibióticos entre una observación entre el 2000 al 2010. En esa decena de años se ha incrementado hasta un 30% del consumo de antibióticos, ¿no? Y eso lógicamente va a generar un problema de resistencia bacteriana. La siguiente. Los antibióticos no son algo nuevo, no son algo reciente, sino esto ya viene de la época de la civilización china, más de 2500 años de antigüedad, donde esta población, esta civilización usaba un producto natural que era la planta de soja para el tratamiento del carbunco, que es una infección dérmica producida por una bacteria. Pero lógicamente el evento más importante surge en el año 1928 con el descubrimiento de la penicilina por Fleming. La siguiente. Muy bien, está Fleming, que en forma accidental, haciendo un cultivo de Staphylococcus aureus, contaminó ese cultivo con un hongo y observó que alrededor se producía un halo transparente, que impedía que el Staphylococcus aureus crezca. Como venía de un hongo, y este hongo fue identificado con el Penicillium notatum, a este antibiótico se le llamó la penicilina. La siguiente. Muy bien, es importante tener unas definiciones
para ir entrando en el tema, ¿no? ¿Qué es un antibiótico? Es una sustancia química producida por un microorganismo, en este caso que es natural, ya hemos hablado del hongo, pues también puede ser una bacteria, que desarrolla una actividad antimicrobiana. El quimioterápico es un compuesto obtenido totalmente por síntesis química y que desarrolla una actividad antimicrobiana. O sea, en el papel pareciera igual ser un antibiótico que un quimioterápico, pero en la forma práctica no lo es, porque mientras uno viene de algo natural, digamos, el otro es de una síntesis química que se hace en los laboratorios, ¿no? Y el antimicrobiano incluye a las dos definiciones anteriores con la finalidad de controlar, que tienen cierta actividad pues, contra los microbios, ¿no? Y esto es lo que nosotros consumimos porque son eh, elementos que nos da la farmacéutica, ¿no? La siguiente. Muy bien. Los antibióticos en forma general pueden ser definidos o clasificados, perdón, en dos grupos, ¿no? Los bactericidas y los bacteriostáticos. Comenzaremos por los bacteriostáticos, ¿no? Que es un grupo de antibióticos que van a inhibir el desarrollo y multiplicación de los microorganismos, pero no lo va a destruir. Para que cumplan esta función se necesita que el sistema inmune esté intacto. Por ejemplo, uno de los antibióticos podría ser el cloranfenicol, por ejemplo, es uno de los ejemplos de bacteriostáticos. Mientras que los antibióticos bactericidas, estos sí van a provocar la lisis y muerte de microorganismos. Y, por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, las quinolonas como un ejemplo, pero también podemos usar las penicilinas como otro ejemplo del descubrimiento de Fleming. La siguiente. Pero existen varias formas de clasificar a los antibióticos. Puede ser por su origen, natural, semisintético, quimioterápico, o puede ser por su acción antibacteriana como medicamentos bactericidas o bacteriostáticos, o por su espectro de acción, amplio espectro, espectro intermedio o espectro reducido. Pero creo que una mejor clasificación para nosotros en la parte de microbiología es clasificarlo por su mecanismo de acción. La siguiente. Entonces, de acuerdo a su mecanismo de acción, nosotros vamos a tener antibióticos que van a inhibir la pared celular. Uno de ellos, por ejemplo, es la penicilina. Otros que van a actuar sobre la permeabilidad de la membrana celular. Por ejemplo, un antimicótico como la anfotericin B. Colistin también podría ser, que es un antibiótico moderno que está muy de moda. Hay otros antibióticos que van a inhibir la síntesis proteica. Uno de los conocidos son los aminoglicosidos, por ejemplo, como la micacina, por ejemplo, o la gentamicina. Y hay otros antibióticos que van a inhibir la síntesis de ácido nucleico, entre ellos está la quinolona, por ejemplo, o un medicamento muy conocido como la rifampicina, que está dentro del esquema de control de la tuberculosis, ¿no? La siguiente. Si a esto lo traducimos en un esquema, entonces ustedes ven ahí los diferentes sitios de acción de los antibióticos, ¿no? Sobre lo que va a intervenir en la síntesis de la pared celular, sobre el metabolismo del ácido fólico, sobre la membrana celular, sobre la síntesis de proteínas, y ahí se dividen en dos grupos, los que van a actuar en la subunidad 50S y la subunidad 30S, por ejemplo, y los que van a actuar sobre el ADN, la síntesis de ADN. Entonces, esto es una mención gráfica del cuadro anterior. La siguiente.
Un poquito retrocede al anterior, por favor, antes de hablar de resistencia bacteriana. Muy, algo muy concreto de algunas características que pueden tener ciertos antibióticos que actúan sobre las diferentes partes de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, tenemos que recordar que la pared celular básicamente tiene una estructura de peptidoglicano y lógicamente para que el antibiótico funcione a este nivel tiene que producir una interrupción en las diferentes fases que se pueda formar este peptidoglicano. Eh, Estos son, digamos, valorados en 4 etapas, la formación de esta pared celular, ¿no? Desde la formación de un precursor, que es la N-acetilmurámico, también tiene que ver sobre el transporte de este precursor, tiene que ver sobre la formación del polímero lineal y sobre la transpeptidación. O sea, en cualquiera de estas 4 etapas que tienen que ver con la formación del peptidoglicano, los antibióticos que actúan a ese nivel pueden producir una desorganización y por lo tanto destruir esta pared celular y tener su acción antibiótica. Con respecto a los antibióticos que actúan sobre membrana celular, esta membrana es muy importante porque es una barrera que va a permitir una permeabilidad selectiva. Entonces ahí hay una función muy, eh, muy activa sobre transporte y mantiene el medio intracelular de la bacteria. Entonces, esa es la función de una membrana plasmática. Entonces los antibióticos que actúan a este nivel lo que van a hacer es alterar esta funcionabilidad y por lo tanto algunos de ellos se van a unir a los fosfolípidos de la membrana celular, produciendo una desorganización, aumentando su permeabilidad y por lo tanto produciendo la lisis celular. Entonces son las maneras como estos antibióticos que actúan sobre la estructura de la membrana van a hacer esta función para la destrucción de la bacteria. Con respecto a los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis proteica, estos van a producir alteración en los ribosomas y van a bloquear la acción del ARN mensajero, por ejemplo. Y para eso tienen 2 sitios de acción, ¿no? Aquellos que actúan sobre la subunidad 50S o sobre la subunidad 30S. Mientras que los antibióticos que actúan inhibiendo el ácido nucleico, ellos pueden tener una interferencia en la replicación del ácido nucleico o pueden interferir sobre su transcripción o pueden interferir sobre la síntesis de sus metabolitos esenciales, como por ejemplo la del ácido fólico. Entonces es la manera como ellos actúan y tienen acción sobre la bacteria produciendo su destrucción o su inhibición. Ahora sí, Mayra, la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué podemos decir sobre resistencia bacteriana? Es un problema de salud pública. Lógicamente la OMS está muy preocupado por el aumento cada vez mayor de resistencia bacteriana que se reporta a nivel mundial. Por ejemplo, esta es una información de la OMS del mes de julio. Dice que hay 700.000 personas que se están muriendo anualmente por el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Un ejemplo concreto, el día de hoy hemos tenido un paciente hospitalizado, un joven con antecedentes de tuberculosis de hace 15 años que ingresó por un acceso pulmonar tabicado
y se tuvo que hacer una intervención quirúrgica. Al drenar se mandó a cultivar y nos ha salido un Acinetobacter baumannii resistente a todo, o sea, multidor resistente. Ahorita no tenemos al paciente que ofrecerle, está en ventilación mecánica y lo más probable es que fallezca. Es un joven de 25 años. Entonces, miren ustedes cómo esta bacteria es resistente a todo y no tenemos que ofrecerle. Entonces, ese es un problema y por eso la mortalidad producto de la resistencia bacteriana cada vez ser mucho más. Para el 2050, la OMS ha mencionado que las reacciones o la resistencia a fármacos va a ser mucho más peligrosa que la epidemia de diabetes o los casos de tuberculosis y los casos de VIH sumados en conjunto. Y esto también se traduce en un costo en salud, ¿no? CDC ha mencionado que el costo en salud por resistencia bacteriana en Estados Unidos está entre 4.000 a 5.000 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial ha hecho una proyección para el 2050 que estas cifras podrían llegar a $1 billón solamente tratando gastos en resistencia bacteriana. La siguiente. Muy bien. Esto es un problema mundial de resistencia, ¿no? Tal es así que a estas bacterias se le conocen como superbacterias, ¿no? Y se le ha denominado con una mnemotecnia como escape, ¿no? Que son las iniciales de los nombres de estas bacterias. La E, por ejemplo, es del Enterobacter faecium, la S del Staphylococcus aureus resistente, que se conocemos como MARSA. La K es de Klebsiella pneumoniae, que es resistente a las beta-lactamasas. La A es de la Acinetobacter baumannii, que es el caso que les hemos mencionado, del caso del joven. La P es de Pseudomonas aeruginosa y la E es de Enterobacter sp. Si ustedes ven la distribución de la resistencia a nivel mundial en los continentes, miren ustedes cuál es el efecto de estas superbacterias a nivel de América Latina. Lógicamente, tendríamos que reportarlos estos casos para tener un sinceramiento de cifras, pero en general en América Latina el gran problema es el Staphylococcus aureus metilino resistente, conocido como MARSA, ¿no? Que es el 46% de todas las resistencias a nivel de América Latina. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una resistencia bacteriana? Es una condición microbiológica caracterizada por la capacidad natural o adquirida por parte de una cepa bacteriana de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o bacteriostáticos de un antibiótico. Esa es la definición de resistencia bacteriana. La siguiente. Muy bien, pero increíblemente en el año 28 que Fleming descubrió la penicilina, en el año 1945 le hacen una entrevista en el New York Times donde él ya dice y comienza a alertar. El mayor peligro es que la gente consumiera antibióticos muy frecuentemente a dosis muy bajas, de modo que en vez de erradicar los microbios, desarrollará una población de organismos resistentes. Y entonces seremos incapaces de tratar la neumonía con penicilina. Ya un poco, en el año 45, Fleming ya nos estaba diciendo que probablemente uno de los problemas que va a ser, muy aparte del consumo frecuente, es usar a dosis subóptimas como causa de resistencia bacteriana.
lógicamente, el tiempo le dio la razón. La siguiente. Maida, por favor, la siguiente. Muy bien. ¿Y cómo hacen las bacterias para producir esta resistencia, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Parece la letra de una salsa antigua de cuando yo era universitario. Entonces, tienen tres formas de producir esta resistencia. Mediante la incorporación del ADN libre en su cromosoma, que se llama transformación, puede producir mediante una transferencia después de la infección por un bacteriófago, que se llama transducción, y lo otro es el traspaso de plásmidos y transposones, que se llama conjugación. O sea, son los tres mecanismos con base genética para producir lo que se llama resistencia bacteriana. La siguiente. Bueno, esta es una explicación de cómo es la transformación, ¿no? Es la parte más simple de resistencia bacteriana, en el cual una célula receptora adquiere los genes de una molécula de ADN libre flotantes, en este caso que le va a conferir la resistencia y va a ingresar a la célula receptora. La siguiente. La traducción, ¿no? Es la utilización de un fago que va a servir de vehículo y le va a conferir en este manera de transportar el ADN de una bacteria donante a una receptora. Esta bacteria donante, lógicamente, es la que va a tener el gen de resistencia. La siguiente. La conjugación es un proceso de transferencia en el cual tiene que haber contactos de células, ¿no? Entonces, mediante este contacto va a permitir que una bacteria que es resistente mediante el plásmido pueda pasarle este gen de resistencia a la bacteria, receptora, ¿no? Y se produciría así una bacteria resistente. La siguiente. La siguiente. Mayra, ¿qué pasó? Ah, muy bien. La siguiente es X.
La siguiente, Mayra. Muy bien. ¿Cuáles serían estos mecanismos de resistencia? ¿No? Existen tres mecanismos importantes reconocidos, que es la inactivación del antibiótico por enzimas, y ahí está pues las famosas beta-lactamasas. El otro es el fracaso en la llegada del antibiótico al punto dianas, al punto de efecto, y ahí sí hay varias maneras que se pueden alterar, ¿no? Desde el ingreso al antibiótico, alteración en el sistema de transporte o la salida del antibiótico de una expulsión activa, o sea, llega el medicamento y rápidamente es expulsado, de tal manera no le da el tiempo de actuar. La otra es la alteración en la unión con el receptor bacteriano, y ahí también se producen unas alteraciones enzimáticas como la ADN-girasa, alteración en el ARN mensajero. A nivel, por ejemplo, del peptidoglucano, por ejemplo, hay alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina, por ejemplo, de tal manera que se hace resistente la acción de estas penicilinas en determinadas bacterias. La siguiente. Muy bien, ustedes ven un gráfico, mientras que en la parte superior ven los sitios de acción de los antibióticos, que lo hemos mencionado en la parte inicial. En la parte inferior ven la parte del mecanismo de resistencia bacteriana, ¿no? La degradación enzimática que hemos mencionado con la beta-lactamasa, modificación del sitio de órgano blanco, que tiene que ver también con la expulsión activa del antibiótico, de tal manera que no deja tiempo de actuar en forma adecuada, o la otra es reduciendo la permeabilidad, como habíamos mencionado con estas proteínas fijadoras de penicilina, por ejemplo. La siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar esta resistencia bacteriana? Debemos usar adecuadamente los antibióticos. Y esto lo vamos a traer a la luz actual. Lógicamente no estamos desinformados con respecto a cómo estamos manejando la infección por coronavirus, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de las historias que tenemos de los pacientes hospitalizados cuando se pueda, van a ver ustedes que los pacientes, casi todos, se han automedicado con acitromicina. Entonces, la acitromicina es un antibiótico, mientras que el COVID es un virus. Entonces, ahí ha habido no ha habido un uso adecuado de un antibiótico frente a una enfermedad. Claro, esto también ha salido a colación de algunas informaciones que lógicamente al inicio de la pandemia se dijo, ¿no? La citromicina tiene acción sobre el coronavirus y por lo tanto se hizo como parte de un menú de recomendaciones y la gente comenzó a utilizar y muchas veces hasta automedicado, como la información estaba libre, ¿no? El WhatsApp, el Facebook, la televisión, la radio, mencionaban esto y la gente comenzó pues a automedicarse y lógicamente los médicos que manejamos COVID o que manejamos COVID, la norma técnica del MIS decía tal acitromicina, entonces nosotros le dábamos acitromicina bajo el contexto de que podría servir. Pasó el tiempo y dijeron, señores, por si acaso la acitromicina no sirve para el COVID. Y ahora ya nadie, en ningún hospital por lo menos lo estamos usando como recomendación. Pero la gente se ha quedado todavía con el mensaje y sigue usando acitromicina. Entonces, ¿cómo disminuimos esto? Debemos utilizar en forma adecuada los antibióticos. Disminución de antibióticos de alto potencial de resistencia. Nosotros somos campeones de la farmacia por un dolor de garganta y el farmacéutico nos dice, tome usted su levofloxacino, que es una quinolona de acción respiratoria.
pero es un antibiótico que genera mucha resistencia y también pues no es la forma adecuada, pero la gente tiene acceso a esos medicamentos, incluso hasta meropenem hemos visto que están utilizando para las infecciones urinarias, automedicados por si acaso. Un sistema de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Eso es importante. Antes los hospitales no tenían un comité farmacológico. Ahora sí. ¿Por qué? Porque al aumentar bacterias resistentes, nosotros tenemos que reportar al comité farmacológico para que nos consigan nuevos antibióticos, porque ya generalmente ya no estamos usando cefalosporinas, quinolonas, aminoglucosa, estamos usando carbapenenes para arriba. Y eso es porque así nos sale el cultivo. Entonces, lógicamente, el comité farmacológico y el control del comité de infecciones intrahospitalarias tiene que valorar esto de acuerdo a los reportes que se emiten mensualmente la unidad de microbiología del hospital. Y esto me pareció interesante, disminución del uso de antibióticos en animales y agricultura. Lógicamente, yo dije, ¿qué tiene que ver los animales y la agricultura con el problema de los antibióticos? Y la respuesta es que sí tiene que ver mucho, porque lógicamente para controlar ciertas plagas, los agricultores, por ejemplo, no solamente utilizan su veneno que utilizan ellos para contrarrestar la plaga, sino también usan para mejorar sus suelos ciertos antibióticos. Y son animales también, o sea, el reporte, por ejemplo, de resistencia de cotrimoxazol en Shigella, en Japón, fue porque los japoneses utilizaban cotrimoxazol en sus animales. El motivo no sabría decirle, pero fue la explicación lógica que se dio al reportar los japoneses la resistencia de Shigella con respecto a cotrimoxazol. La siguiente. Entonces, con respecto a qué conclusión podemos sacar de resistencia antimicrobiana, necesitamos nuevos antibióticos. Por eso cada vez más la industria farmacéutica está en constante búsqueda de nuevos antibióticos, ¿no? Uno de ejemplos, por ejemplo, tenemos el colistin, por ejemplo, ¿no? El meropenem, ¿no? Que están siendo utilizados porque ya son resistentes las bacterias a una simple quinolona, a una simple ceftriaxona, por ejemplo. Entonces, cada vez más se está haciendo necesaria la aparición de nuevos antibióticos. Lógicamente, esto tiene que ver mucho con la sumatoria de varios grupos, ¿no? La parte médica, la parte académica en la universidad, por ejemplo, y la parte industrial, que es la industria farmacológica, para que vean en conjunto este desafío que es la resistencia antimicrobiana, que cada vez es más frecuente y se ha hecho casi una pandemia, ¿no? Claro, una pandemia que está causando muchas muertes, pero que nosotros no lo queremos reconocer. Y la otra es un sistema de vigilancia capaz de detectarla. Por ejemplo, este caso que le comentaba del jovencito que ha salido un Acinetobacter baumannii resistente a todo, hemos tenido que reportar a nuestro hospital, a nuestra unidad de comité de infecciones intrahospitalarias, y que a su vez ellos tienen la obligación de reportar a nivel del MINSA, de tal manera que el MINSA pueda, mediante el INS, hacer de repente un estudio genético de esta Acinetobacter baumannii y ver qué características
tiene este Acinetobacter resistente frente a las que son sensibles, ¿no? Entonces eso ayudaría mucho el punto de vista de control de la resistencia bacteriana. La siguiente. Una más. Muy bien, entonces lógicamente eso tiene que ser con el principio que nosotros conocemos, primum non seres, ¿no? Primero no hacer daño. Entonces nosotros debemos recomendar lo que francamente necesitamos. Actualmente ya no estamos usando acitromicina para el COVID, como tampoco vamos a tener que utilizar amoxicilina para nuestros resfríos. Entonces, y eso es una cuestión de educación a la población. Tenemos que educar. El médico no solamente debe ser un médico que trate enfermedades, sino tiene que educar a su población. A nosotros nos está costando mucho decirle al paciente COVID solamente toma tu descanso, hidrátate y toma tu paracetamol. Porque lógicamente estamos tentados en dar la acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Pero la evidencia dice que no sirve. Entonces, igual, un paciente que viene porque le duele la garganta y tiene moco, así tenga el color verde, no le va a ser antibiótico. Entonces, hay que ver que ese es un proceso viral y eso hay que hacerlo entender a la población, porque lo que hace la población es decir, ya, el doctor Alcántara solamente me recetó paracetamol, pero el doctor Alvarado me está recetando amoxicilina con ácido clavulánico y me está dando ibuprofeno y me está dando otras cosas más. Entonces, el doctor Alvarado es mejor médico que el doctor Alcántara. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. La siguiente, creo que es la última. Muy bien, entonces para los antimicrobianos son un recurso adecuado. Nadie va a dudar la importancia de los antibióticos, ¿no? Pero hay que usarlos cuando francamente sean necesarios. Porque si no, nuestro problema de resistencia bacteriana va a seguir creciendo. Miren ustedes en la OMS para el 2050, ¿qué es lo que está diciendo? Que se van a morir más de 700.000 personas a nivel mundial por resistencia bacteriana. Y por lo tanto, vamos a tener menos recursos con nuevos antibióticos para poner a disposición. Y si los habría, los costos van a ser tan altos que no va a estar accesible a nuestra población y lo que van a encarecer es nuestro sistema de salud. La siguiente. Muy bien. Eso sería la clase del día de hoy programado, que es antibiótico y un poco de resistencia bacteriana. Mayra, te voy a dejar como segunda moderadora. Te agradezco por el apoyo en la proyección de estas diapositivas. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos cumplido casi lo que habíamos prometido, un promedio de una clase entre 30 a 45 minutos, porque nuestro sistema reticular ascendente no dura más de 45 minutos. Y luego de eso ya, pues, uno lo primero que quiere es descansar y no escuchar más nada de microbiología. Muy bien, entonces les agradezco su atención y cuando me vuelva a tocar otra clase ya coordinaremos nuevamente con Mayra para su apoyo. Muchas gracias, la clase está colgada, Mayra lo puede compartir o creo que ya todos lo tienen en el sistema y estamos para cualquier duda, estamos en contacto con Mayra, pueden ustedes obtener mi teléfono y estar comunicándonos. No sé si Mayra hay algo más. No, doctor, eso es todo. Ok, muy bien. Gracias Mayra, nuevamente, gracias al grupo y nos estaremos viendo en una próxima reunión que me corresponda ir a una clase teórica. Muchas gracias, hasta luego.